Bueno, pues son horas críticas y horas de mucho debate al interior y el exterior de Venezuela, pero el tema es la crisis que se está viviendo y los posicionamientos de los países en relación con la situación actual. Vamos a hablar de este tema mientras en Davos hay líderes empresariales y políticos que se están replanteando la globalización y una nueva arquitectura financiera mundial. Esta crisis está agregando un debate adicional en relación con esa postura de los países por la crisis de Venezuela. Si se trata de una transición, no es un golpe de Estado, Nicolás Maduro, Juan Guaidó, si la elección de Maduro no reconocida como válida desde 2018 por varios países y la crisis que ha sacado a más de 3 millones de venezolanos son evidencia de que estamos además ante una transición. Ya escuchamos al presidente Maduro, pero ¿qué dice el derecho internacional y cómo se replantean estas normas y estas leyes de, a nivel de derecho internacional de la posguerra? Jorge Contés es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Rutgers y me acompaña para hablar de esto que es difícil pensar que vamos a consumar o llegar a una conclusión, pero que sí deja pues a muchos pensando en ese derecho internacional si está a la altura de las circunstancias. Sí, la pregunta es fundamental y la verdad es que el derecho internacional ofrece algunas respuestas sobre esto y lo que yo diría es, primero, hay una posición que me parece que es clara y que los estados debieran promover y defender, y es que hay un principio fundamental del derecho internacional que tiene que ver con la solución pacífica de las controversias. Esta crisis, de alguna forma, lo que está haciendo es poner llamar a ese principio a ver cómo se puede aplicar en este contexto, lo cual descarta inmediatamente cualquier tipo de medidas que no tengan que ver con el uso diplomático, con el uso del derecho internacional para mediar, para buscar una salida que sea consensuada y por lo tanto, como digo, descartar el uso de la fuerza como se ha escuchado en algunas ocasiones, incluso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando sugirió de manera pública que él consideraba como una posibilidad una acción militar, una acción armada en Venezuela. Y eso, afortunadamente, los países latinoamericanos fueron muy, rápidamente rechazaron cualquier mención de esa naturaleza. Por tanto, en la dicotomía que se plantea en este programa, es decir, por un lado una transición o por otro lado un golpe de Estado, es, a mi juicio, evidente que todos los países que están involucrados en este contexto, en esta crisis, deben tender hacia un proceso de transición y descartar cualquier tipo de vía armada. El presidente Trump dice muchas cosas y hay que ponerle de alguna manera un grano de sal a eso que dice, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen los gobernantes como Nicolás Maduro, Donald Trump o usted diga el nombre que sea. Sin embargo, hay 20 años de un proceso de deterioro continuo en donde las garantías y los derechos a la salud, a la alimentación, etcétera, de una población han quedado, no solo en entredicho, sino provocado un éxodo masivo. Muchos venezolanos y personas en el mundo se preguntan cómo lograr que cuando un gobierno no le entrega a sus gobernados esto y están tomadas las instituciones, cuáles serían esas instancias o de qué manera se puede replantear ese derecho internacional para evitar lo que ya hemos visto, que es una situación de caos, que Venezuela no es el único caso. Tenemos a Siria con éxodo masivo también y una situación de guerra, y Venezuela en estas condiciones. ¿Qué hay que hacer distinto? ¿Son los estados? ¿Es al interior de estos estados? ¿Hay algo más que se está desconociendo y que hay que aplicar? La pregunta es dificilísima de contestar porque efectivamente el derecho internacional está, yo diría, en un proceso de reformulación en este momento. Y tú mencionas el caso de Siria. Siria efectivamente lo que ha hecho es replantear la manera como está construida la arquitectura del derecho internacional que tú te refieres post Segunda Guerra, ¿no? Efectivamente hay hoy día doctrinas que intentan abrirse paso en el campo jurídico internacional, como es, por ejemplo, la intervención humanitaria, es decir, que los estados tendrían no solo el derecho, sino el deber de intervenir, incluso usando la fuerza, como ha ocurrido en Siria, cuando las condiciones domésticas de un estado, no quiere o no puede satisfacer las condiciones de las necesidades básicas de su población o hay violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Ahora, eso se refiere a intervenciones, como digo, armadas, y es lo que hemos visto en Siria. Claro. Acá lo que estamos intentando es reforzar, pensar en cómo reforzar las vías no armadas, y en eso el derecho cumple un rol fundamental. Yo quiero decir, por ejemplo,
que me ha llamado la atención la manera como la Organización de Estados Americanos ha reaccionado frente a esto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer una declaración ayer celebrando como un día histórico lo que ocurrió en Venezuela. Sí. Creo que es importante seguir con atención lo que está pasando, porque efectivamente hay una movilización que es fundamental de parte del pueblo venezolano por recuperar sus derechos, la democracia, pero en la declaración del secretario Almagro no hay una sola referencia ni al derecho internacional, ni a la Carta Democrática Interamericana. Y yo lo que haría es instar a los líderes regionales a fundamentar sus posiciones en esos principios que ellos mismos han consensuado, porque de lo contrario quedamos expuestos a una situación en que la arbitrariedad va a ser la norma, y lo que estábamos viendo recién con Nicolás Maduro leyendo los artículos de la Constitución venezolana, bueno, lo que yo pienso es que lo que habría que hacer es precisamente forzar un proceso de transición en base a las mismas normas constitucionales, tanto las que él leyó, sí, como otras normas que están en la Constitución. Por ejemplo, si me permites, Gabriela. Se me acabó el tiempo, Jorge, pero déjame poner puntos suspensivos, porque este es un tema que además yo he traído y he buscado y he tratado de hacerle sentido. Me queda claro lo que has dicho. Permíteme convocarte para unas horas para mañana y hablar de esto, porque es un tema muy relevante y es el debate en redes sociales y entre los ciudadanos. Te agradezco la oportunidad y encantada de que estés con nosotros mañana. Bueno, hasta pronto.